en que hay un frente amplio, como usted dice, en no aceptar que haya una gran minería transnacional. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la pequeña y mediana minería, vale la pena hacer una aclaración. Está echándose en una sola bolsa por parte del gobierno a mineros artesanales que no usan químicos y que no mecanizan, junto con otros ilegales que sí tienen una mecanización muy impactante desde el punto de vista ambiental. Yo me voy a referir a los mineros pequeños y medianos que usan retroexcavadoras, que usan dragas, que usan dragones y que además usan un químico que se llama mercurio. Cuando uno piensa en lo que está sucediendo en muchas regiones del país alrededor de esta minería ilegal, hay una problemática que tiene que ver con salud pública y con seguridad alimentaria. Y esa problemática se relaciona justamente con el mercurio. Colombia es uno de los 3 países que más vierten mercurio a los ríos en el mundo. Colombia, en particular el nordeste antioqueño, es el lugar donde se ha medido una mayor concentración de mercurio en el aire. Entonces hay algo que trasciende la minería y estamos en un país terriblemente desigual, estamos en un país donde no hay empleo y muchas personas van a querer sacar oro de manera legal o ilegal. Pero que eso signifique una amenaza sobre las comunidades desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de salud pública y de seguridad alimentaria, yo considero en lo personal que es inaceptable. En buena parte del país depende de cuál es el grupo que tiene el control sobre el territorio. Es decir, si hay paramilitarismo, pues puede haber paramilitares involucrados, si hay guerrilla, puede haber guerrilla involucrada en este negocio, pero también están pues muchos empresarios informales que desde el punto de vista capitalista pues están haciendo algo absolutamente normal y es si tengo unos ahorros, me asocio con otro par, compro una retroexcavadora, no tengo que pagar impuestos, no pago regalías, pago unos salarios muy bajitos, entonces todos estos capitalistas también están allí. No necesariamente tiene que haber un entronque con grupos armados ilegales, pero de que los hay, los hay. Colombia es el país más biodiverso del mundo. Brasil tiene más especies que nosotros, pero Brasil es mucho más grande. Cuando se lleva todo a una unidad de superficie a kilómetro cuadrado, Colombia es el lugar más biodiverso del mundo. Y la biodiversidad además es un milagro de la naturaleza muy relacionado con el agua. Colombia es además, tiene 2 de las zonas más lluviosas del mundo, el Chocó geográfico y partes del Piedemonte llanero y amazónico. Eso significa una riqueza que nosotros no hemos considerado como fuente de bienestar y de otro tipo de desarrollo. Esa ignorancia y además ese desinterés por parte de las élites políticas de cómo podríamos gestionar esa biodiversidad para que sus réditos económicos lleguen al grueso de la población, pues ha hecho que la apuesta se vaya más bien por una primarización o reprimarización, como se quiera llamar, de la economía colombiana, donde nosotros lo que vamos a producir son minerales e hidrocarburos. Y está el tema únicamente de minería sin considerar hidrocarburos. ¿En dónde se concentra esa apuesta? Es carbón, que es el 25% de los títulos mineros, y oro, que es cerca del 40% de los títulos mineros. Ni carbón ni oro desarrollan encadenamientos productivos, es decir, tal como se saca el carbón, así se embarca y se va. No tenemos una generación de empleo ni de riqueza porque haya una industria alrededor de ello. Y en el caso del oro es exactamente igual. El oro se mezcla con plata, se arman unos lingotes que son las barras doré y así se va. ¿Para dónde se va? Fundamentalmente para los bancos centrales de los países de siempre. Es decir, nos están dejando la tarea de producir esas materias primas sin ningún valor agregado y nos quedamos con ¿qué? Nos quedamos con los huecos, nos quedamos con la contaminación y nos quedamos sin haber gestionado la terrible pobreza y la terrible inequidad de este país. ¿Y qué sucede? Y le voy a dar unas cifras. ¿Qué sucede con la minería en relación con el agua y con el suelo, que son fundamentales para producir comida? Suelo. Si yo hago minería a cielo abierto, de lo que sea, yo tengo que sacar, primero, la gente que está allí. Segundo, tengo que quitar todo lo verde, tengo que quitar arbustos, flora en su totalidad, fauna, y luego tengo que quitar el suelo. Y ellos dicen que lo guardan. Los suelos de buena parte de los Andes colombianos se relacionan con la llegada de cenizas volcánicas, en particular de la Cordillera Central.
se necesitan miles de años para formar estos suelos. Los suelos, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá también son provenientes de cenizas volcánicas de la Cordillera Central. La naturaleza ha hecho una inversión de energía para formar ese suelo que es fundamental agroecológicamente. ¿Y qué hace el minero? Lo quita, lo tiene que quitar. Y al quitarlo, solo el hecho de manipularlo ya está cambiando totalmente las características de humedad, de estructura, y ya hay un impacto irreversible. Así lo guardaran muy bien, ya hay un impacto irreversible. Disminuimos de esa manera o dañamos o destruimos totalmente los suelos. Y agua, el daño de la minería va en dos vías, en cantidad y en calidad. En cantidad porque la minería también necesita agua, y al necesitar agua entra en competencia con esas otras actividades que también la requieren. Y en términos de calidad, pues la cosa es aún peor. Sobre todo carbón y oro van a acidificar las aguas y van a causar una contaminación. Eso es como una caja de Pandora. Es decir, allá en el interior de las montañas hay un equilibrio geoquímico de una cantidad de materiales que son contaminantes, pero que van saliendo muy lentamente y van siendo transportados hacia otros lugares, pero de manera lenta en un proceso de tiempos geológicos. Cuando llegan estos grandes mineros y hacen un hueco de 600 metros de profundidad en 25 años, entonces yo expongo a las condiciones ambientales una cantidad de materiales que son venenosos, que son tóxicos. En el caso de la alta montaña santandereana, esas montañas tienen 10 veces más arsénico que oro, y ese arsénico va a ser liberado cuando yo exponga todas esas rocas a los condicionantes ambientales. Entonces voy a contaminar de manera irreversible el agua, y también hay que decir que el riesgo es muy alto porque esa contaminación puede perdurar durante centenas o miles de años. ¿Y será que los señores mineros se van a quedar regulando pHs de aguas durante 100 o 200 años cuando se pretenden ir en 15 o en 20? No. Y allí entonces está el tema de los pasivos ambientales. Los que vamos a responder por tapar todas las embarradas somos la sociedad en su conjunto. Y entonces aquí retomo a Joan Martínez Alier, que es un economista muy reconocido, y es que a nosotros nos imponen la regla de San Garabato: compre caro y venda barato. Esa es la política económica de este gobierno. Nosotros vamos a sacrificar lo ambiental, vamos a contaminar agua, vamos a acabar con el paisaje, que es además una cosa absolutamente democrática, que es lo que vemos. Puede que nos defina incluso a muchos como sociedad qué es lo que queremos ver, qué es lo que vemos. Entonces, en lo ambiental, terrible, desde el punto de vista del agua, del suelo, de la biodiversidad. Desde el punto de vista social, también es terrible, y es terrible cualquier tipo de minería, la grande, la mediana y la pequeña. Hay una destrucción del tejido social, hay una erosión de todo ese conocimiento que, entre otras cosas, ya sabemos que puede ser fundamental para adaptarnos al calentamiento global. Lo que saben los negros, lo que saben los campesinos, lo que saben los indios, ya van a dejar de ser negros, campesinos e indios y van a ser obreros de una mina. Hay una erosión cultural gigantesca, hay una erosión de un conocimiento que es fundamental para la sociedad en su conjunto. Entonces, vamos a sacrificar mucho en lo ambiental, vamos a sacrificar mucho en lo social. ¿Por qué? Por dinero. No se preocupe por el agua, que entonces vamos a traer ahora con todos estos TLCs, entonces traigamos agua de Viano, Perrier y tomemos de esa. No se preocupe por el agua, que vamos a tener mucho dinero para traer aguas importadas, si es que la de aquí ya no nos va a servir. Es decir, el sacrificio es a cambio de dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Prestigiosos economistas, uno de ellos Guillermo Rudas, otro Álvaro Pardo, que entre otras cosas Álvaro Pardo fue director de minas del gobierno de Pastrana, ellos ya, con base en datos oficiales, y esto es bien importante, han establecido qué es lo que sucede con las regalías, con las exenciones y con los subsidios. Y le voy a dar un dato que tengo de memoria. En 2009, Guillermo Rudas dice, le entraron al país la suma de regalías directas e indirectas solamente de minería, sin hidrocarburos, 1,93 billones de pesos, es decir, 1,93 millones de pesos. Las exenciones al impuesto de renta, hay más, pero solamente las exenciones al impuesto de renta fueron de 1,75 billones. Y los subsidios al combustible de la minería, que es la redención, la que hacen los responsables del Cerrejón
y del Cesar, pues creo que si nadie se atreve a decir que los del Cesar son responsables, fue de 0,24 billones de pesos, es decir, 1,75 en exenciones y 0,24 en subsidios al combustible por parte de esos mineros tan responsables. Eso suma 1,99 billones, es decir, nosotros les regalamos nuestro carbón, les regalamos nuestro oro, les regalamos todos estos minerales y además les encimamos plata. Entonces, ¿qué? Bueno, ellos dicen, no solamente son regalías, los mineros también generamos renta y también generamos IVA. Es decir, hay otros impuestos regionales y nacionales. Ya el gobierno nacional hizo un primer cálculo que sacó este año, la Unidad de Planeamiento Minero Energética, de la suma de regalías más impuestos que se llama con un nombre muy pomposo, el Government Take. El Government Take que calculó la UME para Colombia fue el 22%, contrario a lo que estaban pregonando los representantes gremiales de los mineros que hablaban de un 60%, me han dicho, habría que darle las gracias por estar aquí. No, dio 22%. Y ya 22% Álvaro Pardo establece que es el government take más bajo de Latinoamérica. El problema es que ese government take no había cruzado las exenciones y los subsidios. Así que nosotros tenemos quizá el government take más bajo del mundo. Nosotros estamos erosionando todo nuestro capital social, ambiental, a cambio de nada, porque entre otras cosas, otra mentirilla medias de todos estos gobiernos se llama inversión extranjera directa. Eduardo Sarmiento, prestigioso economista, estableció que para 2010 la entrada de capitales de inversión extranjera directa fue de 12.000 millones de dólares, pero la parte que no nos cuentan es cuánto vuelve a las casas matrices, cuánto se exporta de la inversión extranjera directa, dio 12.500 millones de pesos. Es decir, ahí está claro, por donde uno investigue, está claro que nosotros estamos subsidiando a la gran minería transnacional en este país, cosa terriblemente lesiva y además, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo en un país que es hoy el sexto país más desigual del mundo? Lo que estamos es teniendo una receta del desastre, lo que estamos es pretendiendo que una actividad como la minería va a generar desarrollo cuando lo que va a haber es que es una actividad que va a articular el resto de conflictos y es echar sal sobre las heridas de un país terriblemente injuriado y terriblemente fracturado desde todo punto de vista.